Hola, muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos, que tenemos la oportunidad en este momento de poder escuchar estos audios. Que la bendición y la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Qué alegría es poder llegar nuevamente hasta tus hogares, ¿no es cierto? Hasta las casas, las personas que se dedican a escuchar y también en este caso a compartir estos audios que sin duda, son para honra y gloria de nuestro Dios. Vuelvo a decirles, ¿no es cierto?, que la paz de Dios esté contigo, que cualquier cosa que estés pasando, podamos aferrarnos a nuestro Dios y que Él, sin duda, nos va a dar la solución. Quiero tocar en este día sábado un tema muy importante y que también es un poco trae un poco de controversia muchas veces entre las personas, entre hermanos de iglesia o cosas, ¿no es cierto? Hay mucha polémica muchas veces por nombrar una palabra cuando se tocan estos temas. Pero es algo muy sencillo, es algo muy sencillo que Dios dejó y como dice el Salmos, ¿no es cierto? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto de lámpara es a mis pies tu palabra? La Biblia es nuestra lámpara, es nuestro guía. En otras palabras, todo lo que Dios quiere está en su Biblia, en su voluntad. A pesar que, entre paréntesis, ¿no es cierto?, el ser humano también se ha encargado, con el enemigo lógico al frente, de poder distorsionar la voluntad de Dios, de poder haber cambiado, ¿no es cierto?, incluso la misma Biblia, haber cambiado textos y varias cosas. Entonces también hay que tener mucho, pero mucho cuidado y pedirle mucha sabiduría a Dios en cuanto a esto también. En cuanto a las versiones que nosotros de Biblia que tenemos en nuestras casas y que nosotros usamos diariamente. También es como consejo, ¿no es cierto?, que tengamos cuidado también con eso. Pero vamos a ver un tema muy relevante que incluso tiene que ver hasta con nuestra salud, que en realidad tiene que ver mucho con nuestra salud. Y la pregunta es, ¿será que nuestra alimentación es importante para los tiempos finales? ¿Será que nuestra alimentación es importante para los tiempos finales? ¿Será que es algo relevante? ¿O será que es algo tan liviano que lo tenemos que dejar y seguir así mismo como estamos? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Y la verdad es que siempre he dicho lo mismo. Hay personas que muchas veces quieren buscar una respuesta de Dios. Quieren buscar una respuesta de Dios y no la encuentran. Pero déjame decir claramente que muchas veces las personas no encuentran la respuesta de Dios porque la respuesta ya está escrita en la Biblia. Dios no te va a dar una respuesta diferente a lo que dice la Biblia. Nunca. Si tú estás buscando qué día adorar a Dios, porque uno puede adorar los 7 días de la semana, pero Dios se reservó un día, tú vas a encontrar la respuesta en la Biblia. No le puedes decir, Señor, mándame un sueño y dime qué día hay que adorar. Porque si él te habla en un sueño, te va a decir, mira, en mi palabra te dejé escrita la respuesta. Es sencillo. Eh, Me gustaría llevarte a unos versículos que están en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 4. Malaquías 4, versículo 4. Estos versículos que son dos versículos que vamos a leer, el 4, el 5 y el 6. Son tres versículos, el 4, el 5 y el 6. La mayoría de las personas se, se quedan siempre con lo más fuerte, que en este caso con el versículo 5. Pero mira cómo empieza el versículo 4.
Malaquías 4, versículo 4. Mira cómo empieza el versículo 4. Mira lo que dice. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Podríamos hacer el audio solamente de este versículo. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Sabes que hay una gran confusión que muchas veces ni siquiera la consideramos confusión porque no la profundizamos. Y siempre es como algo muy básico que decimos, no, es que hay cosas que quedaron clavadas en la cruz. Y en realidad lo decimos por decirlo, porque ni siquiera sabemos qué estamos diciendo. Voy a repetir esto. Hay personas que dicen, no, es que hay cosas que quedaron clavadas en la cruz. Pero en realidad, y yo con esto quiero ser claro, me estoy refiriendo a personas que dicen tener la verdad. A personas, ¿no es cierto?, que guardan el sábado, personas que ellos dicen tener la verdad, pero, y ellos incluso algunos dicen, en realidad hay cosas que sí quedaron clavadas en la cruz, pero cuando le dicen que el día sábado quedó clavado en la cruz, dicen enseguida, no, no, el sábado no quedó clavado en la cruz. El sábado no, porque el sábado es parte de la ley, y las otras cosas no eran parte de la ley también. Entonces allí hay una confusión y no se han dedicado a profundizar sobre este tema. Pero yo no quiero profundizar a esto porque vamos a ver la alimentación en los tiempos finales. Eso es lo que vamos a ver en este audio. Pero quiero empezar por este versículo porque dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, Dios dio una ley, ordenanzas. En el audio anterior que hicimos, les decíamos que Dios a nosotros nos va a llevar de nuevo al Edén, de donde salimos, a nuestro hogar. Tu hogar, mi hogar está en el Edén. Tu hogar, mi hogar está allí en el Edén, de donde el ser humano salió. Tenemos que volver a nuestro hogar. ¿Te sientes lejos de tu hogar? ¿Te sientes que estás pasando por algún momento difícil y quizás quieres, añoras, ¿no es cierto?, que Jesús vuelva y que te lleve a aquel lugar que Él te tiene preparado? Si es así tu deseo, tienes y tenemos que prepararnos. Y nuestra alimentación tiene mucho que ver con nuestra preparación. Nuestra alimentación tiene mucho que ver con nuestra preparación. Y voy a seguir con este versículo 4. Se lo dio, ¿cuándo? Cuando estaba terminando el Antiguo Testamento, o sea que él le estaba diciendo, mira, vamos a empezar, en otras palabras, el Nuevo Testamento, los Evangelios y todo lo que nosotros conocemos, y no se van a olvidar de mis leyes, no se pueden olvidar de mi ley, no se pueden olvidar de mis estatutos, no se pueden olvidar de mis estatutos y de mis ordenanzas. Ojo con eso. En algún momento voy a hacer un audio hablando un poco de eso, pero ya vamos a ir avanzando. Mira lo que dice el versículo 5 después de esto. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí, en estos 3 versículos, hay grandes secretos. Primero nos dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí,
yo os envío al profeta Elías, y mira, presta atención a esto, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Una pregunta, ¿ha venido el día de Jehová grande y terrible? ¿Qué piensas tú? ¿Ha venido el día de Jehová grande y terrible? Lógicamente que no. Lógicamente que no ha venido. Y algunas personas dicen, no, pero lo que pasa es que aquí hay que ver, porque en realidad aquí, ¿no es cierto?, el que está representando esto, después Jesús mismo lo dijo, fue Juan el Bautista, que le preparó el camino a Jesús. Pero no hay que confundirse, aquí la Biblia es clara. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea que antes de que entremos en los minutos o años finales de la tierra, que es lo que tú estás viviendo, lo que yo estoy viviendo, dice que tiene que aparecer, en este caso, ¿quién? Dice alguien o personas, podríamos decir, con el poder, ¿no es cierto?, lógico del Espíritu Santo, pero el poder, ¿no es cierto?, como el profeta Elías. Y para eso hay que estudiar la historia del profeta Elías, pero eso ya en otro tema. Pero ¿por qué te hice leer estos versículos? Porque tiene que haber un pueblo humilde, lleno de amor, lleno de piedad, lleno de misericordia, lleno del poder del Espíritu Santo, primordialmente eso. Porque si está lleno del poder del Espíritu Santo, va a tener misericordia, va a tener piedad, va a tener bondad. Y ojo con esto, porque muchas personas, en este caso, muchas personas se salvaron, así como Lot, por decir, solamente por su piedad y su bondad. Pero bueno, quiero ir en este caso, ¿qué es lo que sucede con estas personas, ¿no es cierto?, que en algún momento de la historia tienen que aparecer. O sea, no en algún momento de la historia, sino que en el momento preciso, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, que estamos de acuerdo que todavía no ha venido. Pero quiero llevarte ahora a unos versículos en el libro de Jueces. Vamos a ver esto. Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Fíjense que aquí hay un contexto. ¿Cuál era el contexto? Los hijos de Jehová nuevamente se habían apartado de su Dios, se habían apartado de la ley de Dios, se habían apartado de los mandamientos, de los estatutos y de las ordenanzas. Se habían apartado, ese era el contexto. Entonces Dios, en su sabiduría y su amor, tiene que levantar un libertador. ¿Me prestan atención? Presten atención a esto. Mira el contexto. El pueblo de Israel, dice, se había apartado de los mandamientos. Y Dios tenía que levantar ¿a quién? Un libertador. Yo te hago a ti la pregunta. Hoy en día, claramente, según lo que pienso yo y lo que dice la Biblia y lo que ven mis ojos, el pueblo de Dios se ha apartado de los mandamientos de Dios. Y disculpa porque no era una pregunta, es una afirmación. Se ha apartado de los mandamientos de Dios. Nos hemos apartado de los mandamientos de Dios. ¿Y qué sucede? Dios tiene hoy en día que levantar un libertador. Tiene que levantar un libertador. Dios hoy en día tiene que levantar un libertador. Y en aquel momento, mira lo que sucedió, dice. Había allí, ¿no es cierto?, vamos a abreviarlo, un matrimonio. Un matrimonio, ¿no es cierto?, dice que aquel personaje se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos, aquel matrimonio. Pero dice, a esa mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Dice, ahora pues,
tu hijo, y aquí viene el secreto. Presta atención porque aquí está el centro de la meditación, podríamos decir. Dice, ahora, aquel hijo que tú vas a llevar y llevas en tu vientre, que va a ser el libertador del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, tiene que tener algunas cualidades. Dice, pues, versículo 4, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Iba a ser ¿qué es lo que iba a ser? Un libertador. Este personaje que nosotros sabemos quién es, iba a ser, y fue en alguna parte también, un gran libertador. Estamos hablando de quién? De Sansón. Pero dice que Dios le dijo a la madre, tú como madre no puedes beber vino ni sidra y no puedes comer absolutamente nada de cosa inmunda. Nada. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, tú vas a concebir, vas a dar a luz a un libertador y tú tienes que cuidarlo desde el mismo vientre. ¿Y en cómo lo tienes que cuidar? En tu alimentación. Interesante. Y mira lo que dice después, nuevamente dice, entonces, dice que y la mujer corrió prontamente, versículo 10 dice, y porque se le apareció el ángel de nuevo, dice, y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a mi mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer guardará de todas las cosas que ya le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Nuevamente a este matrimonio se le aparece el ángel y le dice, mira, no puede beber vino ni sidra ni comer cosa inmunda. Y también dice, no puede cortar en este caso su cabello porque va a ser nazareo. ¿Qué es lo que tiene que ver esto? Y me gustaría darle solamente algo muy simple, muy sencillo, porque algunas personas pueden decir, bueno, ¿quiénes son los nazareos? Que aquí él había hecho un voto a Jehová de no cortarse el pelo, un voto, una promesa, un pacto. Eso es lo que había sucedido. Y él, en este caso, Sansón, no tenía que romper este voto, o promesa, o pacto, como usted lo quiera llamar. No lo tenía que romper, porque cuando se le hace un voto a Jehová, hay que poner todo de nuestra parte para cumplirlo. Pero es muy interesante en este caso eso. Y quiero llevarte ahora ya para ir finalizando este audio al libro en este caso de Lucas voy a llevarte. Voy a llevarte el libro de Lucas, lo voy a buscar aquí, ¿no es cierto? Rapidito, Marcos, Mateo. A los primeros capítulos del libro de Lucas. Mira lo que dice aquí. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1. También allí había, ¿no es cierto?, un problema muy parecido y el pueblo de Israel necesitaba, aparte de un libertador, necesitaba una persona que le preparara el camino. Esto es clave. Cuando Jesús apareció en su ministerio, necesitó, y no es que lo necesitara, sino que Dios así lo planificó, alguien que le preparara el camino. Ojo, presta atención, alguien que le preparara el camino. Alguien que le preparara el camino. Esa fue la tarea de Juan el Bautista en su primera venida. Y ahí Juan, mira las cualidades que tenía que tener. Dice, versículo 13 vamos a leer. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas,
porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lo mismo que aquel ángel, en este caso el ángel Gabriel, fue esta persona, lo más probable, que le dijo aquí, ojo, que le dijo aquí a este matrimonio, fue lo mismo que le dijeron a los papás de Sansón. Sansón era un libertador. Juan el Bautista en este caso era una persona que le iba a preparar el camino a la primera venida de Jesús, a su ministerio. Y después sabemos que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Pero es interesante aquí que lo que le dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Me llama la atención, querida amiga, querido amigo que me escucha, porque dice que desde antes que en este caso Juan el Bautista naciera, ya venía con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la madre en este caso, y lógico el padre también, en cierto modo tenía que hacerlo, con el alimento que llevaba a su hogar, porque en este caso el padre de Zacarías, ¿no es cierto?, tenía que llevar el alimento, el sustento al hogar. ¿Qué cosa sucedía? Tenía en este caso que tenía que ser él, tenía que ser muy cuidadoso con las cosas que llevaba también a su hogar. Es muy interesante que nosotros tenemos que ver allí de que él iba a ser el que le iba a preparar el camino a Jehová y tenía que tener estas cualidades. Tenía que tenerlas. No beber vino, no beber sidra, no comer cosa inmunda y estar lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos viendo de que claramente las personas, ¿no es cierto?, que trabajan en la obra de Dios y que quieren ser un libertador o que quieren preparar el camino para la segunda venida de Cristo, tienen que tener cualidades en su alimentación. Tienen que tener cualidades en su alimentación. Y dice allí, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Voy a leer ese versículo otra vez. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Quiero detenerme un minutito aquí porque ya va a finalizar el audio, solamente para decir que aquí se cumplió en parte, ojo, se cumplió en parte lo que decía los últimos versículos del libro de Zacarías, porque apareció esta persona. Pero nosotros sabemos que en el último tiempo tiene que venir el día grande y terrible de Jehová, como decía en este caso Malaquías, y ese día todavía no ha llegado. Entonces tiene que haber un pueblo dispuesto para preparar en este caso el camino. Y mire lo que dice aquí. Dice San Mateo capítulo 3. Dice San Mateo capítulo 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí vemos un gran secreto, querida amiga, querido amigo que me escucha. Dice allí, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mira lo que dice allí el versículo 4. Mateo 3, capítulo 3, versículo 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era de langostas y miel silvestre. Qué interesante lo que dice allí. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era de langostas y miel silvestre.
¿Por qué? Más bien dicho, cuando Dios coloca algo en su palabra, es porque algo quiere destacar. Y dice que él estaba vestido de pelo de camello y tenía en su cintura un cinturón de cuero, entre sus lomos, dice. Hay que ver esto porque en realidad lo que aquí Dios nos quiere destacar, que en aquel momento que cuando aparece Juan el Bautista, había mucha ostentación de ropa. Había mucha ostentación de ropa dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios. Había mucha ostentación de ropa, mucha ostentación de poder, mucha ostentación de que mira que yo me he visto mejor que tú, mira que yo aquí. Y dice que cuando aparece un siervo de Dios, dice que estaba vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero dentro de sus lomos y comía langosta y comía miel silvestre. En otras palabras, una persona humilde, sencilla, sencilla, pero lleno del poder del Espíritu Santo. Interesante. También algo que tienen que tener, ¿no es cierto?, los hijos de Dios en los últimos días. Y también allí nombra su alimentación y dentro de su alimentación dice que estaba la miel silvestre. ¿Qué más podemos agregar? Está totalmente claro que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debiera ser templo del Espíritu Santo. Y si nosotros nos alimentamos mal, nosotros claramente tenemos que ver que el Espíritu Santo no va a poder sencillamente morar en nosotros. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros o directamente no mora en nosotros. Aquí no hay términos medios. Y les vuelvo a decir lo mismo, nosotros tenemos que volver al Edén de donde salimos. Y nosotros tenemos que tener la misma alimentación que tenían Adán y Eva en el Edén. Y nosotros tenemos que volver en todo sentido, en este caso al Edén. En todo sentido. Recordemos que Dios creó allí a Eva y después dice que los casó en matrimonio allí, ¿no es cierto? Hubo una fiesta allí, Dios mismo llevó a cabo esta fiesta, los unió en matrimonio y después de que unió el matrimonio, en este caso, ¿qué cosa hizo? Dice, colocó el día sábado como su día santo. Interesante. El matrimonio y el sábado dice que son instituciones gemelas, instituciones hermanas. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, ¿tiene que ver nuestra alimentación con nuestra preparación? Está más que claro. Sansón fue un libertador, cometió un error grande. ¿Cuál fue el error? Ya para terminar, ¿cuál fue el error de Sansón? Sansón se olvidó de las enseñanzas, de los estatutos, porque los estatutos, la enseñanza, los mandamientos de Dios, ¿saben lo que decían? Decía de que en este caso los hijos de Dios no tenían que mezclarse en matrimonio. ¿Con quién? En este caso con los paganos, con los filisteos. Y dice que Sansón, lamentablemente, nosotros sabemos lo que sucedió. Se casó con una filistea y a la larga la filistea, ¿no es cierto?, le sacó los ojos. Podríamos decir así, aunque el pueblo después le sacó los ojos. Pero a la larga Sansón terminó así, ciego. Y después vemos en este caso a un gran, ¿no es cierto?, profeta. En este caso, ¿qué cosa? Juan el Bautista, que según lo que dijo Jesús, y de hecho es así porque Jesús lo dijo, fue el más grande profeta que pisó esta tierra, Juan el Bautista. Y en esos dos, sus cualidades de alimentación. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios pueda alumbrarnos y nosotros podamos de una vez por todas cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestra forma de alimentarnos, cambiar nuestra forma de mirar, cambiar nuestra forma, en este caso, de hacer las cosas con más humildad, con más gratitud. Y déjame decirte algo que estaba pensando en estos segundos. ¿Qué cosas dio cuando Dios, por decir, ¿se acuerdas cuando Dios, ¿no es cierto?, le dio la vista a un ciego? ¿Qué cosa usó? Usó el barro, el lodo. Cuando Naamán fue sanado, ¿no es cierto?, dice que se tuvo que meter a un río, usaron el agua. Y así varias cosas más. Es interesante cómo la Biblia a nosotros también nos enseña. Que Dios te bendiga,
Quiero agradecer a las personas que se dedican a compartir estos audios. Por favor, compártelo. No es algo de que no, es que hay que compartirlo. Queridas amigas, podamos entender, date tiempo para escuchar y compartir no solamente los míos, sino de cualquier otra persona que sean adecuados. Por favor, compartamos, hagamos crecer esto y podamos suscribirnos y compartir en especial esto. Que Dios te bendiga, estemos en oración, estemos en ayuno, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y gracias por escucharnos. Amén.